Escuchamos. Muchas gracias, doctor Barceló. Gracias por la invitación. Es un placer, un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. Y voy a tomarme estos breves minutos que tengo asignados para hacer algunos comentarios en relación a los aspectos regulatorios de las vacunas que se están desarrollando. Ya sé. ¿Quieres volver al grupo, no? Dame un segundo. Vamos a pedir si por favor pueden mutear sus micrófonos. Gracias. Esta es mi declaración de conflictos de intereses. No tengo en este momento contratos vigentes con la industria farmacéutica y esta es la forma en la cual dedico mi tiempo y obtengo mi remuneración. Es fundamental empezar estos minutos comentando que creo que es vital que reafirmemos el rol de la ANMAT como entidad regulatoria señera de la Argentina, que es la única entidad que tiene no solamente la capacidad, sino la experiencia, el personal adecuado y los antecedentes y el marco regulatorio como para poder hacer las evaluaciones sanitarias de este tipo de productos, como el que estamos hablando, que son las vacunas. La ANMAT tiene un rol muy importante en este momento en la regulación de este tipo de productos para la salud, que incluyen los alimentos y suplementos nutricionales, los cosméticos y productos de higiene personal, los productos de uso domiciliario, los productos médicos y los medicamentos, dentro de los cuales están los medicamentos de base biotecnológica que incluyen a las vacunas. De modo que la ANMAT ya tiene en sus 28 años de historia mucho antecedente respecto de la regulación y análisis de la seguridad y la eficacia de las vacunas. Para cualquier tipo de productos para la salud que estén regulados bajo la órbita de la ANMAT, lo que se analiza básicamente son estos tres parámetros, estos tres pilares. Por un lado, es la calidad del producto, dependiendo del tipo de producto que estemos hablando, en función de lo que les comentaba anteriormente, cuál es el proceso de la manufactura, cuál es el establecimiento elaborador, cuáles son las pautas por las cuales el producto está siendo elaborado, cuáles son los mecanismos del control de calidad de ese producto, si esa calidad se evalúa lote a lote, etcétera. ¿Cuál es la seguridad que permite que la Administración Nacional de Medicamentos certifique que este producto puede ser utilizado por la población? Y la eficacia, que es un punto no menor ahora en este momento de la discusión respecto de las vacunas. En lo que tiene que ver con la regulación existente, las vacunas están siendo regidas por la disposición 705 del año 2005. Esta disposición es en la que hoy se basa la ANMAT para hacer toda la evaluación de una nueva vacuna. Y tiene tres aspectos fundamentales que son los que analiza. Por un lado, analiza las características específicas del producto, es decir, su composición química, sus aspectos vinculados a la calidad, su mecanismo de control de calidad, etcétera, etcétera. En segundo lugar, analiza también el elaborador o el proceso de fabricación. Y en tercer lugar, analiza todos los aspectos vinculados a los antecedentes clínicos, es decir, la demostración de la eficacia y la seguridad de, en este caso, la vacuna, sobre una población de seres humanos. Y ahí entran a evaluarse lo que se hablaba previamente de los estudios de fase 1, 2 y fase 3, y también los aspectos de farmacovigilancia. Vale la pena remarcar que tanto para vacunas como lo mismo sucede para otro tipo de medicamentos, la ANMAT tiene convenios con otros organismos regulatorios de países denominados de alta vigilancia sanitaria, por los cuales si hay una vacuna en este caso,
cuyo mecanismo de fabricación, su fábrica, su instalación y sus procesos han sido ya evaluados por un organismo regulatorio de alguno de estos países, no hay necesidad de que la ANMAT repita todo el proceso de inspecciones. Esto es muy importante, sobre todo para vacunas que pueden provenir de establecimientos localizados en varios países de Europa o en Estados Unidos. En ese sentido, yo confirmo lo que decía anteriormente Roberto respecto de que no hay que tener en cuenta la nacionalidad de las vacunas, porque hoy en día la mayor parte de la ciencia es colaborativa. Sin embargo, a los fines del análisis del proceso de elaboración, sí hay que establecer una inspección concreta del mecanismo y lugar de fabricación de cada una de las vacunas, y en ese sentido hay algunos lugares físicos, geográficos, para los cuales ya existen compromisos y convenios con las agencias regulatorias, y otros lugares que no. Por ejemplo, con China o con Rusia no hay este tipo de convenios que permitan exceptuar esa fase de evaluación o inspección directamente del lugar de fabricación. Sin embargo, existen otras alternativas, más allá de estos convenios bilaterales con países de alta vigilancia sanitaria, como por ejemplo es la precalificación de las vacunas por parte de la Organización Mundial de la Salud. En este caso, es la Organización Mundial de la Salud la que inspecciona el lugar de elaboración y los mecanismos de fabricación, con lo cual, si hay una vacuna que proviene de algún país, aunque no tengamos un convenio directo con su agencia regulatoria, pero que tiene una precalificación por parte de la Organización Mundial de la Salud, tampoco haría falta una inspección directa por parte de las autoridades de la ANMAT. Esto es muy importante a los fines de poder prever un plazo de evaluación breve como se está intentando realizar. Entonces, para que la ANMAT no tenga la necesidad de inspeccionar directamente toda la planta de fabricación o las plantas, cosa que es un proceso largo, complicado, las vacunas de las que estamos hablando deberían provenir o de países con los cuales tenemos convenio directo con sus agencias regulatorias, o bien provenir a partir de un acuerdo de precalificación de esa vacuna por parte de la Organización Mundial de la Salud. De todas maneras, yo consultando con las autoridades de la ANMAT, que en este momento están a cargo del área de medicamentos y productos de base biotecnológica, el objetivo es basarse en lo que establece la disposición 705, más allá de que los plazos que se pretendan para este caso sean más breves, como ya fue comentado anteriormente. En ese sentido, ya Julián anteriormente había hablado de distintas iniciativas que se están llevando adelante en el mundo con el objetivo de acelerar los plazos para el desarrollo, la manufactura y la distribución de no solamente vacunas, sino también de tratamientos y test diagnósticos para el caso de COVID-19. Julián ya hizo mención a uno de los más conocidos, que es este proyecto Operación Warp Speed, que es el proyecto de los Estados Unidos, que es un proyecto que, si bien involucra a la Secretaría de Salud, tiene bastante más que ver con la Secretaría de Defensa que con la Secretaría de Salud. Ya desde su propio nombre y su logo lo podemos ver. Y fíjense, a partir de esta operación Warp Speed en Estados Unidos, el monto que se le otorgó a distintas empresas para desarrollar sus productos. En un total de 11.000 millones de dólares se pusieron a disposición de distintas empresas para ayudar y acelerar el desarrollo de las vacunas en particular, y en este caso ahí también pongo en consideración la última fila, que es la generación del anticuerpo monoclonal de la empresa Regeneron. Pero digamos, estos fondos estaban destinados a, como dice ahí el graph, al desarrollo de vacunas, tratamientos y test diagnósticos. Sin embargo, en la enorme mayoría de los casos, los fondos se han utilizado para potenciar y acelerar el desarrollo de vacunas.
Con esto lo que quiero decir es que hay claramente una negociación y una coordinación de esfuerzos, tanto desde la órbita pública con la esfera privada, para, por un lado, algo muy interesante y loable, que es acelerar el desarrollo de vacunas. Por otro lado, la verdad es que si nosotros sumamos estos montos que han recibido las empresas farmacéuticas que desarrollan las vacunas, en conjunto con lo que comentaba Julián anteriormente, de la compra por parte de distintos países, de distintos gobiernos de las vacunas, la verdad que uno se permitiría poner en discusión, como mínimo, si realmente esta inversión fue de tanto riesgo para las empresas farmacéuticas. Está claro que independientemente de cuál sea el producto final, las empresas van a vender las vacunas que han fabricado, y bueno, y que cada uno está cumpliendo una parte dentro del concierto de actividades que se están desarrollando en medio de la pandemia. Como comentaba Julián antes, hay muchas vacunas que están en fases preclínicas, hay algunas que están ya en fase 3 de evaluación, y todavía no tenemos ninguna vacuna aprobada, pero justamente este es el paso siguiente y del que estamos conversando. Y en este sentido creo que, vuelvo a reafirmar, es muy importante que tanto la ANMAT como las agencias regulatorias de todo el mundo puedan llevar adelante su actividad de manera adecuada y razonable. Y en este sentido, vale la pena reafirmar que lo que la mayor parte de las vacunas, o todas ellas, van a salir a buscar, no es un registro sanitario formal, sino una autorización para su uso de emergencia, una autorización sanitaria de emergencia. Antes comentábamos que las operaciones como Warp Speed o otras operaciones similares en el mundo proponían un desarrollo y una autorización para la utilización, sobre todo de vacunas, con mucha mayor velocidad que lo que sucede normalmente, pero sin comprometer la evaluación de eficacia y seguridad. La verdad es que si esto fuera así, todas las evaluaciones de registros sanitarios se harían en un lapso mucho menor que el que se hacen normalmente. Quiero decir con esto que no nos engañemos, tenemos que asumir que la autorización sanitaria de emergencia que van a recibir una o varias de estas vacunas implican necesariamente que tenemos desconocimiento de muchos de los efectos de estas vacunas a largo plazo. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, simplemente estoy diciendo que tenemos en cuenta que este tipo de autorizaciones se realizan en contextos muy particulares, por ejemplo, un contexto de pandemia. De modo que es nuestro deber como científicos tener en cuenta que una autorización sanitaria de emergencia está asumiendo un riesgo mayor que el que se asume normalmente a partir de las autorizaciones regulatorias normales de cualquier producto. En este contexto, ya hay algunos países y gobiernos que han manifestado su intención de aprobar el uso de distintas vacunas a partir de datos mínimos de seguridad y de datos de inmunogenicidad, es decir, de la generación real de anticuerpos o anticuerpos neutralizantes en los pacientes. Esto probablemente sea una decisión bastante apresurada, mientras que la mayor parte de los países del mundo también van a implicar algún dato de eficacia, y por eso es como que en las últimas semanas hemos asistido casi a una carrera, casi como si fuera una subasta, en donde cada uno de los fabricantes salen a los medios a informar determinados números de eficacia que son difíciles de comprender. Sin embargo, las eficacias que se han mostrado, como decía Julián anteriormente, a partir de datos de poca cantidad de pacientes o de poca cantidad de desenlaces, están en el orden de los 80-90%, y realmente, vale la pena comentar, es un promedio de eficacias que probablemente sea mayor que el que se esperaba para la primera generación de vacunas contra SARS-CoV-2. Sin embargo, tenemos que hacernos algunas preguntas respecto de la eficacia y la seguridad en un contexto de autorización sanitaria de emergencia. En primer lugar, es sobre qué vamos a basar el análisis de la eficacia.
Por un lado, podemos evaluar la eficacia de la vacuna en prevenir nuevas infecciones sintomáticas, que es lo que se está anunciando hasta este momento, a partir de los pocos casos que hay disponibles con el poco tiempo de seguimiento que hay en la fase 3. También se podría evaluar la eficacia de las vacunas en la prevención de las infecciones sintomáticas o asintomáticas en términos generales. Se podría evaluar la eficacia de las vacunas en la prevención de las enfermedades severas, que como decía Juliana anteriormente sería tal vez lo más importante. La eficacia de las vacunas en la prevención de la mortalidad y también en la prevención de la transmisión de la infección. No hay duda que con los plazos que estamos evaluando en este momento de las autorizaciones sanitarias de emergencia, no vamos a estar en condiciones de analizar la eficacia de las vacunas en términos de prevención de enfermedad severa, prevención de mortalidad y probablemente tampoco en prevención de transmisión, porque no van a dar ni los números de pacientes, ni el tiempo de seguimiento, ni los plazos como para poder hacer ese tipo de evaluaciones. De modo que tenemos que tener claro que de todas las evaluaciones de eficacia posibles con las vacunas, hay algunas a las cuales ya estamos resignando de antemano por haber tomado este tipo de plazos tan acelerados. De más está decir que una cosa también es la eficacia, que es justamente cómo se comporta la vacuna en un escenario de ensayos clínicos en condiciones cercanas a las ideales, y otra cosa es la efectividad, que es cuál va a ser la utilidad realmente de estas vacunas cuando se lleven a terreno y cuando se empiecen a implementar los planes de vacunación que van a tener como prioridad no necesariamente las mismas poblaciones a partir de las cuales se generan los datos de la eficacia y la seguridad en los ensayos de fase 3. Quiero decir con esto, si uno mira el orden de prioridad de las vacunaciones que tanto nuestro gobierno como los gobiernos de distintos países están implementando, en el tope, además de los trabajadores de salud, están probablemente las personas que tienen mayor riesgo de enfermedad severa, los pacientes más añosos o con más comorbilidades, que justamente no son los que más abundan dentro del terreno de los ensayos clínicos. Así que no pensemos necesariamente que la eficacia preliminar que se está informando a partir de datos de análisis interinos de fase 3 va a ser la misma que vamos a tener en la población real una vez que se implementen las campañas masivas de vacunación. Y decía antes que las eficacias informadas a partir de información de prensa son un poco difíciles de analizar para la población general porque realmente con este pequeño número de eventos o de desenlaces a partir de los cuales se están generando estas informaciones, que haya la diferencia entre 90, 92, 94.5 o 99 es virtualmente inexistente. Acá uno tendría que hablar de precisión de la estimación y sobre todo de cuál es el margen de error. El margen de error de una precisión depende, en el caso de estos ensayos, de la cantidad de eventos que se han analizado. Y acá vale la pena hacer la discriminación. No solamente importa el número de pacientes que se incorporan dentro de un ensayo clínico, sino fundamentalmente el número de eventos que suceden. Porque si uno incorpora 40.000 o 50.000 pacientes, pero no tiene ningún evento, y por evento me refiero a realmente infecciones que hayan sucedido de manera incidente, una vez terminado el periodo de la aplicación de la vacuna o del placebo, no vamos a estar en condiciones de analizar concretamente ningún tipo de eficacias. Entonces, con los pequeños números de eventos a partir de los cuales se están generando las informaciones preliminares de eficacia, uno tendría realmente mucho interés en ver cuáles son los márgenes de error, cuáles son los intervalos de confianza de estas precisiones antes de estimar concretamente cuál va a ser la eficacia de esa vacuna, aún antes de llevarla al terreno. Y desde el punto de vista del análisis de seguridad, las autorizaciones sanitarias de emergencia, a diferencia de lo que ocurre con los registros sanitarios normales de vacuna, están planeando una evaluación de eficacia en cuando el 50% de los pacientes, es decir, cuando la mediana del tiempo de evaluación sea de 2 meses. Esto significa que cuando
más o menos el 50% de los pacientes incluidos en los ensayos clínicos tengan 2 meses de tiempo de evaluación, se analizará los aspectos de seguridad, que involucrarán fundamentalmente aspectos de seguridad vinculados a lo más frecuente que sucede con las vacunas, pero no los efectos que podemos ver a largo plazo. Por eso es muy importante que, más allá que una vez cumplidos estos 2 meses, cosa que puede suceder en enero o febrero, se otorguen autorizaciones sanitarias de emergencia, los ensayos clínicos deben continuar y debe seguir habiendo la rama de pacientes que reciban placebo, como para poder analizar verdaderamente cuál es el comportamiento del producto, tanto de eficacia como de seguridad a largo plazo, dentro del lapso de 2 años, a donde están apuntados habitualmente los ensayos clínicos de fase 3, y para llegar finalmente a un registro sanitario como corresponde. Para terminar, quiero hacer solo esta observación. Está claro que todos nosotros tenemos una postura, o probablemente casi todos nosotros tengamos una postura muy favorable a la vacunación en términos generales. Sin embargo, creo que tenemos que ser cautos y ejercer nuestro derecho al análisis crítico de toda la información, y que nuestra tarea en pro de la vacunación deba estar sustentada por buena ciencia. Yo me pregunto, ¿cuál es la calidad de la ciencia que estamos haciendo en contexto de pandemia? ¿Cuál es la calidad de la ciencia que nos va a permitir a nosotros salir a defender las políticas de vacunación masivas? Creo que eso es un punto muy importante que no tenemos que dejar de visualizar. Es un aspecto que se está politizando de manera muy importante, y en donde cada uno de los actores está ejerciendo su rol. Nuestro rol como científicos debe ser siempre buscar la información científica más sólida que nos permita respaldar nuestras actitudes en pos del bien común y de la salud pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Belloso.